Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado como cada sábado para acompañarte estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush y María Noel Requesén te invitamos a navegar junto a nosotros por el mar de las artes, y así te vamos a recomendar libros, así vamos a comentar alguna obra literaria y también vamos a hablar sobre cine en séptimo arte. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí escuchándonos como cada sábado en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Les recuerdo que también esta emisión la puedes escuchar después a través de Spotify y también a través de YouTube en el programa Puerto Cultura, canal del mismo nombre. O se pueden comunicar con nosotros, si lo desean, a la radio directamente, www.difusorasoriano.com.uy. Comenzamos el programa de hoy, sábado 3 de mayo, recibiendo a la escritora y escribana Sandra Rush en su clásica columna Expresión Viva, conociendo a nuestros artistas, donde hoy nos acerca al poeta José Ricardo Bonino, una persona muy querida en la ciudad de Mercedes, que hoy vive en el recuerdo de todos y que hoy Sandra lo va a homenajear en Puerto Cultura. Adelante, Sandra, con esta increíble historia, una gran historia que también se convierte en una tragedia, pero desde Puerto Cultura nos encontramos con él, con el poeta José Ricardo Bonino. Buenas noches para todos. Hoy quiero agradecer en forma muy especial a Daniel y María Noel, porque hacen posible que cada sábado Puerto Cultura llegue a ustedes, la audiencia de Difusora Soriano, a quienes también les agradezco por estar ahí. En este ciclo de expresión viva dedicada a conocer y reconocer a los grandes escritores que ha dado nuestro departamento de Soriano, le daré la derecha hoy a quien ya hemos homenajeado, al gran escritor, artista plástico y periodista Aldo Di Filippo. En las charlas para elaborar su columna surgieron nombres de personalidades, como dice él, que merecen ser reconocidas. Uno de ellos fue el de José Ricardo Bonino, alguien de quien él escribió en su revista Umbral y me resultó de tanta riqueza, sensibilidad y cercanía que resolví hablar a él. Su artículo se titula Paisajes y vivencias de gente sencilla. Muchos lo conocieron apenas como un personaje, el quiñelero de la esquina del Hospital Mercedes. Muchos se conmovieron por su insólita e injusta muerte en 2008, cuando un ebrio lo atropelló con su camioneta. Algunos otros sabían que escribía poemas, de su afición por el dibujo, y que editaba cuando podía la revista Pueblo. Pero pocos lo reconocieron como un verdadero poeta, inquieto por las cosas de nuestra historia. En 1995 publicó un libro que tituló Legado de Gloria, que pretendemos recorrer a modo de homenaje. Un poeta sin pretensiones grandilocuentes que, superando sus propias carencias, construyó una obra pura en su mejor esencia y que merecería un reconocimiento mayor que estas modestas líneas. Quizás por haber nacido en Villa Soriano, José Ricardo Bonino estuvo influenciado por la poesía de corte histórico, temáticas que, si bien toman hechos que fueron definitorios de nuestra identidad oriental, o aquellas leyendas contadas por pescadores, donde redescubre al hombre simple que los gestó y al paisaje como formador del pensamiento.
Se disipa la niebla, es clara mañana, y bajo el semicírculo nublado de aquel cielo van los dorados rayos del sol cortando el alba. Ya ilumina la patria el dorado sol de Asensio. Estos son unos versos que tituló Grito de leyenda. Temas abordados por Bonino con la sencillez y la admiración del hombre común, en un lenguaje directo como El Matrero, donde en un párrafo central expresa: la escuela de Rebelde, de Matrero, la ciencia que aprendió en el libro huraño, del tembladeral, los rumbos y los vientos, el puñal, el poncho y el caballo. Nítidas resultan las imágenes utilizadas por Bonino cuando describe esos hechos o esos personajes que en otros creadores se han cargado de adjetivos de alabanza, pero que en su descripción los acerca a la realidad. Como cuando describe a nuestro máximo héroe con una pincelada sencilla, como el uniforme del general José Artigas, reelaborando aquella certera descripción que realizara Dámaso Antonio Larrañaga. En el cuartel artiguista, Piedra y Quincho, esa mañana se pliegan sobre el techo las alas redondeadas del pirincho, que está chairando los filos del alero. Retomando esos acontecimientos, como el desembarco de los 33 orientales o el éxodo del pueblo oriental, desde la visión del paisano, influenciado por el paisaje que lo rodea. Paisaje que, por otra parte, se vuelve una constante en la poesía de Bonino. Las aves picotean en la arena, en la ribera hoy un zorzal que canta, entonces hoy no rondan. Nadie vigila las costas de Agraciada. De curiosa la brisa mañanera despliega la bandera, ve 3 franjas, y al leer en el lienzo una leyenda, toca Diana de carga en las calandrias. Paisaje como forjador de las leyendas populares, como en Leyenda de la Españada o Leyenda de la Tacuara, junto al caballo criollo, formador de la psicología del hombre de campo. Caballo criollo que desde las sombras, bajo un sol de libertad en ancas, a la banda oriental baguala, indómita, que al rigor de las espuelas no se amansa, nació en Soriano, allá cuando la tierra resolló en cuajarones de su entraña y enarboló un pabellón de crinea, galopando en cuchillas onduladas. Aquí les comparto esta leyenda del caballo criollo que cita Aldo Di Filippo, completa. Dice así: leyenda del caballo criollo. Latido a flor de piel de heroica tierra, corazón aflorando de su entraña, sangre que se desborda en las arterias del río que encrecidas se abalanza. Caballo criollo que desde las sombras trajo un sol de libertad en ancas, a la banda oriental, baguala, indómita, que al rigor de la espuela no se amansa. Nació en Soriano, allá, cuando la tierra resolló cuajarones de su entraña y enarboló un pabellón de la crinera galopando en cuchillas onduladas. Del vivo grito del terruño, aliento, de altivas rebeldías que en batallas erizó de crines el pampero, desplegando banderas de espadañas, caballo criollo, relincho, grito, aliento, cuajarón de la tierra que sangraba en margaritas pintando el campo abierto, que galopa en cuchillas onduladas. La libertad se plende a su crinera, la independencia estriba y monta en ancas, enarbolando al viento la bandera, la gloria bandera azul y blanca. Retomando las palabras de Aldo, un poeta sin pretensiones grandilocuentes, que superando sus propias carencias construyó una obra pura en su mejor esencia
y que merecería un reconocimiento mayor que estas modestas líneas. Desde este espacio tomamos la propuesta y trabajaremos para inmortalizar sus versos. Y para despedirnos, les comparto otro poema de José Ricardo Bonino titulado Aguas Morenas. Sueña entre sauces dormidos el agua del río de oscuro caudal, negra serpiente de ariscos rituales nativos, conjuros chaná. Por sortilegio divino trazó su camino por tierra oriental, marchando altiva y constante, la sierpe ondulante que habita el sausal. Bailan con gracia serena su danza morena las aguas del salta la boga ligera, dejando en su estela diademas de luz. En un remanso la espuma, cansada de rutas que siguen el sol, igual que una rueda gira formando la espira de un gran caracol. Cansado el sol ya declina, muy pronto culmina su marcha triunfal. Junto a las aguas morenas se viste la arena de plata y cristal. La suave brisa perfuma la rosa de plumas cuajada en zorzal, cuando el celeste horizonte recoge las flores del rojo ceibal. Un pescador teje sueños cantando al regreso desde el espinel, y el suave golpe del remo se mezcla en sus sueños cantando con él. Cesa la garza su vuelo, cual pañuelo blanco se deja caer, y en la paloma plomiza vendrán las cenizas del atardecer. Estos son versos extraídos de su libro, publicado bajo el título Legado de Gloria. Espero hayan disfrutado. De nuevo, gracias Aldo Di Filippo por el material que nos has aportado. Sigan en Puerto Cultura y Difusora Soriano. Nos reencontramos el próximo sábado con más vida y obra de escritores sorianenses. Si querés saber qué ocurre en el mundo del cine o conocer algo sobre una película o a un actor en particular, estás en el programa indicado, Puerto Cultura, y estás escuchando Séptimo Arte 21. Y así recibimos a la licenciada María Noel. Así que, luz, cámara, requesén. Porque hoy María Noel nos va a contar sobre una película, un thriller que ha conmovido a todos, llamado Cónclave. Un thriller de intriga y suspenso que tuvo mucha relación en el 2024 con esos temas que a veces se desconocen de todo lo que rodea al Papa. Y hoy, en una situación como la que hemos vivido con la desaparición física de uno de los líderes religiosos más importantes del mundo, como el Papa Francisco. Con ustedes y con nosotros, en Séptimo Arte 21, la licenciada María Noel Requesén. Hola, buenas noches a todos los amigos y oyentes de Puerto Cultura por Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado en este segmento en el Mar de las Artes que llamamos Séptimo Arte 21, compartimos sobre qué. Por supuesto, sobre el séptimo arte, sobre cine. Hablamos de géneros cinematográficos, hablamos de los principales roles en las producciones cinematográficas. Este año, el 2025, lo arrancamos con todo el glamour por todo lo alto, haciendo mención a las principales premiaciones, a los premios más importantes que se entrega a la industria del cine, como son los Globos de Oro, los Goya, que es al cine español, BAFTA, al cine británico, y por supuesto cerramos esa temática hablando de los premios Oscar. Después también paseamos un poquito por los festivales de cine, hicimos un poquito de detalle de los festivales de cine de Venecia, de Berlín, de Cannes, que son los más importantes. Hablamos de remakes cinematográficas. También hicimos una mini crítica, un mini comentario sobre la película Anora, que fue la ganadora a mejor película en la última entrega de los premios Oscar. Y hoy tenemos el comentario de otra película que ya habrán escuchado cuál es en los avances y en la promo de Puerto Cultura.
Como ya he mencionado en otras ocasiones aquí en Séptimo Arte 21 en Portocultura, el cine, como tantas otras artes, pero sobre todo el cine, se nutre de la vida misma, de pequeños acontecimientos o grandes acontecimientos que le suceden a las personas y también a la sociedad. Ya sabemos que hay muchísimas películas sobre las guerras, muchísimas películas sobre escándalos políticos, muchas películas sobre realeza, incontables biografías de artistas, de políticos y de distintos líderes mundiales y mucho más. Y hace 2 semanas ustedes saben que ocurrió un acontecimiento triste, pero que no deja de ser trascendente a nivel mundial, que fue la muerte del Papa Francisco. Y más allá del aspecto religioso de lo que es un papa, la muerte del sumo pontífice siempre es un evento mundial que tiene trascendencia e importancia social y también política. No por nada los grandes líderes políticos del mundo, los distintos jefes de Estado y de gobierno de las grandes potencias, siempre quieren tener alguna audiencia privada con el Papa del momento. Y basta solo con leer los nombres de los asistentes al funeral de Francisco para darnos cuenta de la importancia del rol papal en general, que por supuesto influye mucho la coyuntura mundial y la personalidad del hombre que ocupa el rol del Papa, pero siempre esa figura es importante. Y la muerte de un papa viene acompañada por un evento, por un acontecimiento clave que tiene mucho de condimento, además de espiritual y religioso, también tiene mucho condimento político, que es la elección del nuevo papa, es decir, el cónclave. Y de eso vamos a hablar hoy, no del cónclave, sino de la película Cónclave, porque si hay algo que al cine le gusta y mucho, son las disputas políticas. Y cónclave un cónclave es una disputa política. Y como estamos a días de que comience uno, podemos hacer una previa hablando y disfrutando de esta película, o mejor dicho, peliculaza o peliculón, y que gracias a Dios yo la vi en el cine hace unas semanas y ahora la puedo volver y todos podemos disfrutarla por primera vez o volver a verla en la plataforma de Prime Video de Amazon. Esta película, que algunos ahora tildan de profética, para muchos es profética, para otros, son circunstancias que sucedieron, casualidades. Esta película se estrenó el 25 de octubre de 2024 en Estados Unidos y un mes después, el 29 de noviembre, en el Reino Unido. Y aunque su nombre ya lo dice todo, vamos a leer la sinopsis con un poquitito, tengo que reconocer, con un poquitito de piel de gallina. La sinopsis dice lo siguiente. Tras la inesperada muerte del sumo pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo, la elección de un nuevo papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración, a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia. Por supuesto, yo no les voy a revelar cuál es ese secreto del que se habla en la película, que está en la película, porque quiero que la vean. Pero vamos a hablar un poquitito de cómo es esta película y también qué coincidencias tiene con lo que ha pasado estas últimas semanas y con lo que puede llegar a suceder en los próximos días. Esta película, o mejor dicho, obra maestra del cine, el guión de la misma está hecho por Peter Strogan y basado en la novela homónima de Robert Harris, y está dirigida por el alemán Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes, acompañado por Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini, entre otros. Como ya mencioné, Cónclave la vi en el cine ya hace unas semanas, casi un mes,
y quise esperar a que esta película estuviera en plataformas para que todos pudieran verla, y por eso decidí esperar a traerla acá a Séptimo Arte 21, y quiso el destino que hoy esa espera cobrara mucha más relevancia, porque verla, a quienes ya la vieron, hacerlo de nuevo o verla por primera vez, va a cobrar otro sentido con todo lo que se ha vivido estos últimos días y lo que se va a empezar a vivir seguramente esta semana que viene. Y si bien, como dice la sinopsis, un cónclave es uno de los secretos mundiales mejor guardados, y el cine, eso vuelvo a repetir, le encanta, le fascinan los misterios oscuros de las grandes instituciones, y si es del Vaticano, mejor. Siempre se ha especulado con lo que pasa en el cónclave. Hay muchísimas otras películas que hablan de la vida de los papas y de lo que sucede en el cónclave, pero esta debe ser de las mejores. Y sin entrar en spoiler, como se dice, voy a intentar comentar los puntos fuertes de esta película y encontrar alguno no tan bueno, aunque es muy difícil. Como ya dije, este film logró recrear de manera muy real cómo es la vida y la rutina de los cardenales durante los días que dura el cónclave. E incluso nos muestra un momento antes, es decir, desde la muerte del sumo pontífice. Nos muestra, por ejemplo, la destrucción del anillo que usan los papas, a excepción de Francisco. Se hace mención a la frase que dice sede vacante, el reino de la Santa Sede está vacante. Después hay un diálogo entre dos cardenales sobre la fragilidad de la salud del Papa y cómo este no quería que se supiera por miedo a los rumores, y cómo se prepara también la declaración pública sobre el fallecimiento, cómo se sella la habitación del Papa, y hay una parte en una de las primeras escenas con un simbolismo muy bien colocado, que es uno de los cardenales, no les voy a decir cuál, uno de los cardenales con su mano suspendida sobre un tablero de ajedrez. Eso es de un excelente simbolismo. Todo esto que les acabo de contar sucede solamente en los primeros 10 minutos de la película, por supuesto en más detalle, para después de esos minutos pasar a una pantalla en negro con la inscripción 3 semanas después, noche previa al inicio del cónclave, y acá es donde empieza lo bueno. ¿Con qué empieza? Bueno, con la preparación de la Capilla Sixtina, con la preocupación del cardenal Lorenz, que es el encargado de organizar el cónclave por la seguridad. Nos muestra también cómo acomodan, cómo cambian las habitaciones del Vaticano para recibir a los cardenales y que estén aislados, sin contacto con el exterior, cómo es la llegada de ellos y, por supuesto, las primeras conversaciones, sobre todo en el lugar del almuerzo, el momento del almuerzo, y cómo se juntan entre los que hablan el mismo idioma. Y acá, en estas escenas, en estos momentos, es que empezamos a ver coincidencias, increíblemente, entre película y realidad. ¿Y a qué me refiero? Sobre todo a la disputa de poder entre el ala conservadora de la Iglesia y el ala más progresista, que es el conflicto esencial de la trama de esta película Cónclave. Y también que es este conflicto entre conservadores y progresistas es lo que está sucediendo en la actualidad, en la realidad, en la Iglesia Católica, que ya se ha hablado mucho en estas semanas. Y acá, en estas escenas de los almuerzos, de las conversaciones, comienzan a aparecer los matices de personalidad de cada personaje, que están muy bien logrados, no solamente por el guión, sino también, ni que hablar, por cada una de las actuaciones. Están muy bien marcadas las diferencias entre cardenales conservadores y progresistas. ¿En qué nos damos cuenta? En las actitudes, en el vestuario con algunos accesorios y elementos, y en qué dicen y cómo lo dicen. Para muchos, estos matices, estas diferencias entre los conservadores y los progresistas caen en los clichés. Sin embargo, yo soy de las que creen que un cliché bien hecho y bien puesto funciona bien, y en Cónclave lo hace de excelente manera. Las actuaciones
Lo de Ralph Fiennes como Cardenal Lawrence, el protagonista de Cónclave, es una actuación excelsa. Ralph Fiennes estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor Protagónico y lo perdió en manos de Adrien Brody. Yo no vi la película que protagonizó Brody, yo sé que es un buen actor, que ya ganó el Oscar por El pianista, pero si lo ganaba Ralph Fiennes no pasaba nada. Yo encuentro muy difícil, tendría que ver las otras películas, los otros nominados al Oscar, pero encuentro muy difícil que alguien supere a Ralph Fiennes en esta actuación. ¿Por qué? El tono de voz es el tono de voz exacto que requieren cada una de las distintas escenas en las que está. No sube la voz innecesariamente ni la baja innecesariamente, siempre está en un tono de voz exacto y es muy difícil encontrarlo. Nunca se va de personaje. La profundidad de las expresiones, de los ojos, de los gestos faciales, es de esas actuaciones que vos le creés al actor, que le estás comprando lo que te está vendiendo. Vos a Ralph Fiennes le comprás, le creés que es un cardenal. Y si bien Ralph Fiennes se lleva todos los aplausos de actuaciones, los personajes secundarios también no se quedan atrás. Y aquí quiero destacar al actor norteamericano Stanley Tucci, que por lo general siempre lo vemos en papeles secundarios, pero no por eso menos importantes. Porque para hacer este tipo de roles se tiene que acompañar al protagonista muy bien, no quedar desfasado con el protagonista, y Tucci lo hace siempre bien, ya sea en comedia o en drama. Y llegamos al final de la película y también estamos en el final de Séptimo Arte 21 y por supuesto no les voy a contar cómo termina Cónclave, pero sí decirles que en mi pequeña y humilde opinión este es el punto más flaquito, no malo, sino entre comillas flaquito, el punto más flaquito de la película, o por lo menos a mí me hubiera gustado otro final, porque siento que no está en línea con lo que me contó, con lo que se me contó durante todo el film. Sin embargo, si bien es un final flaquito, no arruina una excelentísima película, ni mucho menos. Sinceramente, la recomiendo 100% y sobre todo ahora, les repito, la pueden ver en Prime Video o Amazon y en estos días verla, yo les aseguro que se les va a poner la piel de gallina por todas las coincidencias con los acontecimientos de los últimos días y de las últimas semanas y con lo que está por suceder. Hasta acá llegamos con otro segmento de Séptimo Arte 21. Miren Cónclave, no se van a arrepentir y nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir más sobre cine. Y quédense con más Puerto Cultura y con toda la programación de Difusora Soriano 1210 AM. Chau, chau. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM. Estás escuchando Puerto Cultura y en este momento abrimos la puerta para entrar en la lupa literaria a un clásico de la literatura uruguaya y también latinoamericana, como lo es la novela La Tregua de Mario Benedetti. Esta novela, que fue escrita en el año 1960, y si bien la historia tiene una atmósfera romántica, exactamente no refleja esto, ¿no? Su verdadera esencia es otra, ya que el objetivo de Mario Benedetti es hacernos ver cómo lo cotidiano se puede volver realmente un problema, puede llegar a ser perjudicial. El personaje central es un hombre de 50 años llamado Martín Santomé, que quiere jubilarse. Y aquí se plantean dos escenarios y se hace a través de un diario personal en el que el protagonista cuenta lo que ocurre con su familia, con la que tiene una relación, diría que distante, y con las personas con las que trabaja también, pero hay alguien muy especial en su círculo laboral, llamado Laura Avellaneda. Una joven menor que él, ¿no? Tiene 24 años, que está ahí en la oficina trabajando junto a él. Si bien también el protagonista escribe en su diario sobre el vínculo sentimental que nace por Laura o con Laura, también escribe sobre lo que piensa
de política y sobre los problemas sociales de esa época. Un periodo de cambios que se vivían en nuestro país y en América, particulares como ustedes ya conocen. Martín está a un año de jubilarse y a través de su hijo que trabaja para el Estado es que ve muy lento el proceso de jubilación, muy complejo, y él necesita acelerar eso. Poco como también nos pasa ahora, ¿no? Más o menos a veces los panoramas en este sentido no han cambiado demasiado. Entonces, para acelerar ese proceso, él le dicen que debe pagar, o sea, debe coimear, ¿no? O sea, dar una propina a otro funcionario para que los papeles no queden allí dormidos y sigan su curso acelerado para hacerse de la jubilación lo antes posible. Esto es lo que plantea Benedetti, ¿no? Martín tiene 3 hijos además: Esteban, Blanca y Jaime. Esteban es este funcionario del Estado. Blanca tiene 24 años, también la misma edad que tiene Laura, la persona de la quien se enamora. Y de Jaime ya vamos a ver qué es lo que pasa con Jaime. El trámite jubilatorio es un tema que muestra la tensión que existe entre padre e hijo, entre Esteban y su padre, porque a Esteban realmente no le importaba coimear a alguien si así agilizaba los papeles, cosa que su padre no estaba de acuerdo. Lo mismo para los ascensos en la oficina. El padre era derecho, ¿no? En ese sentido no le gustaban las cosas de esa manera. Porque no quería perjudicar a nadie y tampoco perjudicar el funcionamiento del Estado. Este asunto sobre el comportamiento de las personas lo lleva a reflexionar sobre la sociedad y se llega a preguntar si acaso no está faltando una presencia más fuerte para que las cosas realmente cambien. Incluso él se cuestiona el tema de la religión frente a los problemas de la sociedad, o de la sociedad que está viviendo en ese momento, en los años 60, ¿no? Entonces se pregunta si acaso existiera Dios, estaría de acuerdo sobre el comportamiento de los seres humanos, sobre todo sobre los temas sociales que atravesaba y incluso sobre este tema de las coimas, ¿no? O sea, se repregunta el funcionamiento de cada uno de los integrantes de la sociedad en el curso de la vida, ¿no? Para el protagonista, el paso del tiempo comienza a tener una perspectiva diferente, dado que, al estar a un año de jubilarse, sucede eso, se plantea cómo sería una vida de jubilado y hace comparaciones entre quien había sido su esposa Isabel, porque había fallecido, ¿no? Y su amante actual, Laura. Y al estar con el corazón puesto en Laura, habiendo estado casado ya y con 3 hijos en ese momento, 3 hijos grandes me refiero, el tiempo como tal adquiere una profundidad diferente. Porque además a esa edad y a un pie de jubilarse, las personas ven las cosas con otra perspectiva que antes no. Esto es algo natural y que le sucede a todo el mundo, ¿no? O por lo menos a la mayoría de las personas. Porque existen cambios y a veces no son fáciles de aceptar. Y todo esto está muy bien reflejado en la narrativa de Mario Benedetti. La jubilación representa un periodo de vida que puede impactar a las personas porque comienzan a sentirse, inútiles. Salen de lo de todos los días y muchas personas no tienen otra cosa para hacer porque no han previsto hacer algo antes, entonces quedan como fuera del movimiento, fuera de la realidad, fuera de un círculo y se apartan de lo de todos los días para encontrarse que todo terminó. O sea, levantarse temprano, manejarse con horarios, eso terminó.
y comienza otra historia. Y es algo para lo cual muchos no están preparados. Así es, no todos están preparados para la jubilación. Y el punto más alto de toda esta situación está en esta chica de 24 años, en Laura Avellaneda. Y él reflexiona sobre toda su vida anterior al lado de quien había sido su esposa. Entonces allí comienza a evaluar cómo había sido su relación de pareja, incluso cómo había sido él de soltero y cómo él había sido cuando ella había muerto. O sea, cómo había enfrentado su viudez y lo que vino después hasta conocer a Laura. Esto es muy importante. Es importante cómo Benedetti describe la manera sobre cómo el personaje Martín comienza a considerar toda la vida pasada al borde de la jubilación. Y él se siente infeliz y se siente obligado a hacer cosas que realmente en el fondo no quiere hacerlas o no les gusta, ¿no? Porque a medida que pasan los años es difícil que uno cambie sustancialmente, ¿no? Uno como que ya ha perfilado ser la persona que es algo generacional, y esto lo describe muy bien Benedetti. Martín, el personaje Martín, siente al momento de la jubilación que esto es como una condena y también como algo que es necesario, o sea, razonándolo lo ve necesario, porque lo que no sabe cómo manejar es el tiempo libre que tendrá. Eso es lo que él no sabe cómo administrar porque nunca lo había previsto antes. Pensar que ya no tendrá un horario, que ya no tendrá un estímulo, que ya no tendrá una responsabilidad de todos los días para alguien que estaba acostumbrado a cumplir un horario, un método de trabajo, una rutina, ese es un gran problema. Y él no sabe qué es lo que va a hacer después. No tiene idea, nunca lo había pensado. ¿Por qué llama La Tregua? Me quedé pensando. Está realmente muy bien explicado en la novela y comienza como con el tema de la jubilación y termina con la jubilación sobre la mesa, cuestionándose todo lo que le había sucedido en la vida a este personaje, preguntándose si el destino le había dado o no una tregua ante todo lo que pasó. Por eso él se cuestiona su vida joven, su vida de noviazgo, su vida de casado, su etapa de viudez y el momento al conocer a esta joven de 24 años, menor que él, que lo dinamiza. O sea, ese tipo de relaciones pueden ser muy atractivas en el primer momento, pero después realmente la persona, en este caso de 50 años, lo que ve es el pasaje del tiempo, que es lo que está notando, lo que hace notar Benedetti, mientras que la chica de 24 años tiene todo por delante. Entonces hay un encuentro de intereses allí en los tiempos que vive cada uno. Esos desajustes son los que él resalta. Porque cuando él queda viudo, él no se enfoca en sacar adelante otra cosa más que a sus hijos. Y también se concentra en su vida de oficina. Es algo que lo hace por inercia, por costumbre, por hacer lo correcto, por lo que la sociedad le dice que tiene que hacer, ¿no? Esa carga social que muchos tienen por obligación. Y cuando se enamora de Laura, ya no sabe qué hacer con ese tiempo. El lector va a sacar sus propias conclusiones, dado que todos en algún momento vamos a llegar a esta instancia, a la jubilación, y debemos decidir cómo seguir, cómo hacernos un camino nuevo, cómo podemos cambiar de carril sin sufrir daños colaterales. Estos puntos de reflexión son los que Mario Benedetti propone en esta novela, que ha sido adaptada al cine también. Pero, como siempre digo, las novelas por lo general superan lo que se ve en el cine, porque desde la novela uno
sobre todo una novela de este tipo, uno tiene la posibilidad de detenerse y también replantearse su propia vida, no importa la etapa en la que esté, si falta mucho, poco o está al borde de la jubilación, pero la jubilación realmente lleva a la persona a puedo decir el concepto de quiebre, ¿verdad? Pero quiebre no en el mal sentido, no en el sentido desesperante de la situación, sino que quiebre es justamente a un cambio de eje de vida. ¿Qué se hará después de dejar la rutina? Y sobre todo, como en este caso, cuando el personaje, y que ojo que no se aparta mucho de la realidad de muchas personas, están en la situación de, puede ser una viudez, pero puede ser un divorcio, puede ser que nunca se casó, y hoy el concepto de estar casado, bueno, no es exactamente el concepto de los años 60, ¿no? Pero de estar en pareja estable con otra persona a partir de la jubilación, donde empieza una nueva vida. Muchos empiezan a viajar, si tienen los recursos, pero si no tienen los recursos, tenés que darte en la vuelta corta, y en la vuelta corta, incluso así viajando, los viajes no son para toda la vida, los viajes son un viaje, vas y volvés, y después ¿qué haces? Entonces, otra vez te encontrás con el tiempo ese improductivo, digamos, entre comillas, ¿no? Que es como lo sienten muchos jubilados en esa situación. Todo esto es lo que propone Mario Benedetti en La Tregua. Si ustedes no leyeron esta novela, les sugiero que lo hagan. Y si no tienen la novela a mano, busquen la película, que también es muy disfrutable y les da toda esta perspectiva que les estoy contando hoy. Y no les dije que pasaba con el tercer hijo, pero no lo hice a propósito porque me gustaría que lo vieran, que se profundizaran en la película y vieran qué es lo que Mario Benedetti pone en ese hijo, en ese tercer hijo, que es parte de, o forma parte de una incomodidad que el personaje central no logra aceptar, no logra entender. No olviden que estamos hablando de los años 60 en Uruguay. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y ya en el final del programa vamos al catálogo de la editorial Moadencroft, rápidamente con algunos libros que ya conocen, pero son importantes que ustedes sepan que están en todas las librerías del Uruguay, porque además de ser excelentes libros, además de que las propuestas son variadas y realmente muy ricas, no olviden que Editorial Moadencroft trabaja con calidad editorial, no solamente en el arte del libro, sino también en todo lo que respecta a lo que es la corrección de estilo, porque se trabaja con un equipo de correctores y editores profesionales. Vamos a un libro de cuentos, Un ángel me salvó del tifus, de Ricardo Meroff, que nos trae historias en forma de microcuento y cuento, con un personaje, Hernán Ciganda Viñoli, que vivió entre el año 1922 y 2008 y que tuvo una vida rica de anécdotas como uno puede llegar a no creer que una persona haya vivido las cosas que vivió y que son registradas en este libro Un ángel me salvó del tifus con relación a una situación personal donde vi un ángel, digamos que en un encuentro muy surrealista, pero gran historia, de Ricardo Meroff. La pequeña biblioteca de la licenciada y escritora y comunicadora María Noel Requesens, que aborda el tema de lo que es la relación de dos personas que se encuentran en la biblioteca de una iglesia, que no esperaban encontrarse, o sí, eso lo tendrán que ver, y cómo nace no solamente una historia entre ellos dos, entre dos personajes, una periodista y un seminarista, sino todo lo que ocurre a partir de allí, todo lo que hay alrededor. Un gran conocimiento de María Noel sobre toda la liturgia, un gran conocimiento sobre aspectos emocionales, un gran trabajo en los personajes,
siempre digo, hay mucha música, hay mucha realidad, incluso en esta novela aparece el Papa Francisco. La pequeña biblioteca de María Noel Requesens, una gran novela. Para aquellos que les gustan los viajes, las aventuras, están Los viajes de Robert Chatterton, de Matías Bonada. Una novela que transcurre en el siglo XIX, como las viejas épocas de las novelas de Emilio Salgari, de Julio Verne, donde, disculpen la afonía, estoy luchando con la afonía, donde el personaje Robert Chatterton se embarca en la búsqueda de unos colosales animales que aparentemente viven en los océanos, en las profundidades de los océanos, y que a veces, en determinados momentos o circunstancias, emergen. Pero hay muchos que desconfían que esto realmente suceda. Entonces, esta novela nos lleva justamente a cuestionarnos eso. ¿Sucede o no sucede? Los viajes de Robert Chatterton, de Matías Bonada. Tenemos también el libro, yo diría que el magnífico poemario de Sandra Rush, que es De luces y sombras. Un exquisito poemario que no me canso de decir, embajador del Uruguay en varios países, como así lo ha demostrado Sandra Rush, con una impresionante prólogo del dramaturgo Dino Armas, un gran dramaturgo, una gran persona, una persona cálida, que hace una gran dupla con Sandra Rush en este generoso poemario donde Sandra nos cuenta sobre su vida y sobre la vida de gente que conoció aquí en Mercedes. Y por último, un nuevo libro, un ensayo del escritor Osvaldo Torres, su segundo libro, se llama Onda del esplendor al colapso, donde nos muestra o nos cuenta cómo una empresa pionera, fundamental en el desarrollo de lo que es la comunicación en el Uruguay durante gran parte del siglo XX, una empresa fundada en 1935, pasó por todo lo que pasó, después de haber realmente sido un imperio en nuestro país. Onda del esplendor al colapso. Hasta aquí las pequeñas reseñas, breves reseñas de la editorial Moadencroft. Nos encontramos el próximo sábado. Continuamos en Difusora Soriano e ingresamos a la lupa literaria, donde vamos a conversar sobre literatura juvenil e infantil. O sea, solamente vamos a dar algunos temas que considero importante para aquellos que deseen abordar este género. Porque hay quienes aún piensan que la literatura para jóvenes o para niños, o jóvenes y para niños, es solo entretenimiento y que es muy fácil de escribir, que solo con ilustraciones es suficiente. Pero realmente debemos preguntarnos si lo es. El desafío que implica escribir para niños es muy grande, dado que tanto los niños como los adolescentes hoy tienen su atención puesta en todo lo que ocurre a su alrededor. Hoy más que nunca, porque hoy la comunicación realmente lo ha cambiado todo. La velocidad en la que vivimos o a la que vivimos realmente lo ha cambiado todo. Pero entendamos que esto es una ilusión, es una realidad, pero también es una ilusión. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta cuando nos enfrentamos a este género. ¿A qué me refiero? A que el desafío creativo para un escritor de literatura infantil y juvenil es muy grande, porque ese público al que es dirigida la propuesta va a demandar muchas más respuestas, está naturalmente mucho más atento a lo que está ocurriendo que cuando generacionalmente nosotros éramos aquellos niños o aquellos jóvenes adolescentes. Por lo cual, cuando se piensa en escribir para niños, los temas que se deben considerar son otros, son los de actualidad. O sea, debe tenerse en cuenta el divorcio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, las adicciones, la depresión, el maltrato animal, el trato a las personas de la tercera edad. O sea, no significa que se tenga que hacer una exposición de todo esto, pero de alguna manera estos temas tienen o pueden o deberían estar reflejados
porque es lo natural, es como vivimos hoy. Entonces vuelvo a preguntar, ¿piensan que esto es sencillo? ¿El mantener una comunicación de este tipo es sencillo? No, absolutamente no. ¿Temas a tener en cuenta? Bien. La construcción de personajes no pueden representar fisuras psicológicas que no acompañen la realidad y que no caduquen enseguida. ¿A qué me refiero? A lo que hablábamos recién, a lo efímero de cómo vivimos, a la velocidad de la que hablábamos recién. Los temas que mencionamos, como ejemplo, deben tratarse de tal forma que, como enseñanza, sean capaces de prolongarse, ¿verdad? Las historias que por generaciones se han leído, como por ejemplo la de los tres chanchitos, que, a ver, si hacemos una lectura muy analítica, vamos a ver que sí, no, es verdad, nos muestran el trabajo en equipo, pero ¿y los padres? ¿Dónde estaban los padres? ¿Por qué esos tres chanchitos estaban solos? O sea, allí falta algo. Y esos espacios en blanco generan problemas, porque es lo que recibe el niño. Por eso todo debe estar cuidadosamente planteado y, o por lo menos se tiene que tener en cuenta para que tenga una explicación, ¿sí? Y a veces no la hay. Por eso voy a estos clásicos de clásicos, ¿no? La Cenicienta. La Cenicienta, ahí lo que se plantea también está, hoy se ve, es el beso no concedido. Pueden haber muchas explicaciones, pero el beso no está concedido. Y eso es hoy un tema delicado. El Rey León, por ejemplo, algo más reciente, bueno, ahí está muy planteada también la venganza, la traición entre los hermanos. O sea, hay un desequilibrio, o no está bien distribuido lo que son las sensaciones. Por eso, desde distintas perspectivas, se puede ver la agresión o los mensajes ocultos o escondidos que no pasan siempre por alto, porque todo está dejando un mensaje y todo eso se palpa, ¿sí? Todo eso se siente, todo eso se transmite, son códigos que están allí. En este tipo de literatura hay que estudiar los límites, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Los límites para que una propuesta de este tipo no provoque un daño mayor. O sea, hay que considerar el tipo de ilustraciones para cada dibujo que realmente deje un mensaje y acompañe la parte del texto con los colores, con las animaciones, con las actividades. Tiene que haber una coherencia, tiene que estar muy bien estudiado todo esto. La calidad, por sobre todo, debe ser lo esencial, tanto en lo artístico como en lo conceptual. Claro que se pueden tratar los temas de viajes, los misterios, la ficción, los juegos, por supuesto que sí, pero lo conceptual debe estar presente a fin de dejar un mensaje claro para los niños y para los jóvenes adolescentes, además de entretener, porque la literatura juvenil e infantil apunta a ser una herramienta para apoyar a las nuevas generaciones. Pero aclaro, no es un género fácil y por lo contrario es de mucha responsabilidad. Sugiero que cuando enfrenten un proyecto de este tipo no lo hagan porque estén subestimando a ese público, a esos lectores, porque justamente hay un trabajo esencial que se hace a partir de allí y si el mensaje no está claro, entonces va a ser recibido de esa manera y con eso estamos provocando un daño. La literatura es una herramienta de mucha responsabilidad. Y bien, hemos llegado al cierre de Puerto Cultura y así zarpamos tristes, porque no nos queremos ir, nunca nos queremos ir de Puerto Cultura, pero nos vamos en la búsqueda de nuevo material para cargar las arcas de esta gran nave cultural para el próximo sábado volver y así poder disfrutar junto a ustedes de más aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos una noche de sábado. Y recuerden que también nos pueden escuchar por Spotify y en YouTube. No se vayan, porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación en el dial. Nos encontramos el próximo sábado junto a Sandra Rush y María Noel Requesén
aquí, en Puerto Cultura.